Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, cuando un matrimonio está fuera de la iglesia y es supuestamente consagrado por alguna otra iglesia o pastor, ¿es válida? Realmente existe el matrimonio entre los hombres y existe el matrimonio ante Dios. Ante los hombres es cuando los hombres no tienen la autoridad que Dios le dio a los apóstoles y comienzan a hacer matrimonio. No sé si ustedes recuerdan o ustedes lo hicieron. Nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos al papá y a la mamá y había alguien que hacía el matrimonio y la tomaba de la mano y decía: yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quedaron casados? Pero invocaron a Dios, pero hicieron una bendición y lo declaró marido y mujer y hacía todos los pasos. Usted ama a esta persona, sí lo amo, todos los pasos, pero era obra de teatro porque no tenía la autoridad. Existen matrimonios que no son de Dios, que son de los hombres, pero son matrimonios ante los hombres, pero no ante Dios. Nosotros reconocemos que ciertamente es una familia, que ellos llevan una familia, que deben comportarse como familia, pero les falta esto, la consagración a Dios a través de la bendición del sacerdote. ¿Hace falta? Porque Dios quiere que sus ministros sean los que ejerzan esos ministerios o estos sacramentos. ¿Por qué no? En primer lugar, porque los protestantes no creen en los sacramentos. En segundo lugar, porque no son la Iglesia de Cristo, no traen la sucesión apostólica. Hoy eran un borracho, un sinvergüenza, un asesino. Mañana agarra la Biblia y él mismo se declara pastor, funda una iglesia y dice: ahora vengo y los caso. ¿Y con qué autoridad? El Espíritu Santo me mandó y me habló por teléfono y me dijo: Petronilo, funde una iglesia y a usted lo nombro pastor. De esos hay muchos en el mundo. Pero yo quiero que ustedes vean que los sacramentos Jesús los deja a través de sus ministros. Y cuando lo hace un ministro del Señor, un apóstol del Señor, es como si lo hiciera el Señor. Miremos primero el bautismo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia dice que Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero después va a decir que no era Jesucristo quien bautizaba. Pero si no era Jesucristo que bautizaba, ¿por qué decía que Jesucristo bautizaba más que Juan? ¿Quién bautizaba de parte de Jesucristo? Para que vean ustedes que los sacramentos los realiza el ministro del Señor y es como si lo hiciera el Señor. Vamos a oír. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos. Aquí está la afirmación. Otra vez. Jesús hace. Mire, Jesús hace y bautiza más discípulos. Aquí la Biblia está diciendo que Jesús bautizaba más discípulos. Más discípulos que Juan. Aquí está claro. Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero ahora observen cómo la Biblia con tanta claridad dice que no era Jesucristo que bautizaba, sino sus apóstoles, y es como si lo hiciera el mismo Señor. Pongan cuidado. Aunque Jesús no bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba. Siga. Sino sus discípulos. Aquí es donde la iglesia dice, cuando un discípulo de Jesucristo realiza un sacramento, es como si fuera el mismo
Jesucristo, porque está escrito, pruebas tengo. Si es como si fuera el mismo Jesucristo, entonces veremos cómo San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que Jesucristo tiene sus embajadores y es como si fuera Dios mismo el que actuara. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Aquí es donde está que Jesucristo tiene sus ministros, sus embajadores, sus representantes. Dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Está leyendo de la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Aunque le quitaron sabiduría. Bien. Somos embajadores. Observe, observe. Somos embajadores. ¿Por qué decía que Jesucristo bautizaba? Porque eran sus embajadores quien lo hacían. ¿Y qué significa somos sus embajadores? Otra vez. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Observe, como si Dios, los embajadores de Cristo, son representantes ¿de quién? De Dios. Repítalo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera Dios quien rogase por medio. Este por medio significa que Dios obra por medio de los hombres. Al punto que en el capítulo 6, versículo 1 dice, 6:1, ahí mismo, 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios. Por eso cuando en la Biblia, en San Mateo capítulo 19, versículo 5, dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, es lo que Dios ha unido por medio de sus ministros, sus colaboradores, sus embajadores, que es como si fuera el mismo Dios, al punto que Jesucristo bautizaba más que Juan, aunque no era él, sino sus discípulos. Dale. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó, ¿cómo va a venir Dios? Nunca lo va a ver usted que Dios vino. Pero para eso están sus embajadores, sus colaboradores, sus ministros, como si fuera Dios mismo. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aquí está entonces el santo matrimonio como sacramento por medio de los embajadores del Señor. Cualquier persona no puede casar. Claro, sí. Cualquier persona se declara pastor y ya puede casar. Pero ese matrimonio no es verdadero, es falso, es una obra de teatro. Entonces, esa persona que sea casado por los protestantes, se convierte a la iglesia, tiene que ir donde el sacerdote que le dé la bendición para que sea un verdadero matrimonio.